algo que Dios ponía en mi corazón en este día es que, como lo decimos muchas veces, lo reiteramos constantemente, el pueblo de Dios tiene un problema, quizás no sea culpa del pueblo, sino culpa, muchas veces yo siempre digo, yo me incluyo, de los pastores, los que tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios, de enseñarle al pueblo de Dios, porque para eso fuimos puestos. Pastor, yo siempre digo, cuando Jesús predicaba, hablaba con ejemplos conocidos. Él daba ejemplos que eran conocidos para el pueblo de Israel, y cuando él habla de pastor, está hablando de una persona que caminaba delante de las ovejas, y las ovejas, por eso él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El pastor iba caminando delante de las ovejas, no iba arriándolas. Él caminaba delante de las ovejas y las ovejas le iban siguiendo. Él iba adelante porque iba examinando el pasto que las ovejas debían comer, si era bueno o si no era tan bueno. En reiteradas ocasiones dice que el pastor se tenía que arrodillar y apoyarse sobre las palmas de sus manos y caminar largo trecho en esa posición, mirando bien de cerca el pasto, porque había una especie de trébol, algo así, que era malo para las ovejas. Entonces él tenía que caminar gateando, como diríamos, para poder ver bien si el pasto era bueno o no para las ovejas. De ahí deriva el concepto de pastor. Nosotros debemos guiar al pueblo, nosotros debemos edificarlo, ver qué es lo que el pueblo consume, para que el pueblo tenga realmente la vida que Dios quiere que tenga. Usted calcule que si el pastor no examinaba el pasto, le daba de comer cualquier cosa, las ovejas se le iban a morir, y el dueño del ganado le iba a ser un problema bastante serio. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios nos pone como pastores para que nosotros guiemos al pueblo y para que nosotros tengamos cuidado con lo que le damos de comer al pueblo. Una de las cosas que yo estaba viendo en estos días, analizando a través de ciertas cosas, y yo hoy veía algunos de los programas que hacen nuestros hermanos, nuestros amigos pastores a través de las redes sociales, y yo le daba gracias a Dios por la vida de ellos, porque yo digo gracias, Señor, porque hay un grupo de hombres y mujeres de Dios que están teniendo cuidado con lo que el pueblo consume, con lo que el pueblo recibe como alimento espiritual. Y bueno, porque sabe una cosa, yo he visto, y a través de oraciones y todas esas cosas, he entendido que hay algo que se hizo mal y que no se está tratando de corregir. Y es haberle enseñado al pueblo a buscar primero la prosperidad, primero el bienestar, antes que a Dios. Dice la palabra de Dios en uno de los salmos que así como el siervo mira la mano del amo, así nosotros debemos mirar a Dios. Pero nosotros debemos mirarlo con reverencia, con temor, no con miedo. Nosotros debemos creer que Dios nos ama, que Dios cuida de nosotros y que Dios le interesa todo lo que nos pasa. Dios es consciente, Dios cuida. Él mismo, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo sepa. Y Dios le dijo, mirá, las aves del cielo no siembran, no cosechan, los lirios del campo tampoco, sin embargo Dios cuida de ellos. Ustedes son más importantes que los lirios del campo, ustedes son más valiosos que los pájaros. Entonces
Esos son conceptos que nosotros debemos atesorar en nuestros corazones para saber con quién estamos tratando. Porque muchas veces, hermano, hay cosas que nosotros como que no queremos confrontarlas porque pensamos, ¿qué me va a perdonar Dios a mí? Con todo lo mal que yo viví, todo lo mal que yo hice. Mire, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 1, yo le voy a leer medio salteado para no ocupar mucho tiempo, pero si usted puede, léalo al libro de Isaías y puede leerlo todo. Dice en el capítulo 1, en el verso 2, dice: oíd cielo y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Usted fíjese qué fuerte que es lo que Dios dice. Lo crié, lo engrandecí y no me conoce. Y ese es el problema de muchos cristianos en este tiempo. Y es por esa causa que nosotros vivimos, si bien son tiempos difíciles sobre la faz de la tierra, porque la palabra de Dios dice que son principios de dolores, que así se va a ir sucediendo, pestes, guerras, terremotos, un montón de cosas que van marcando que todo está llegando a su fin. La creación está llegando a su fin. Es el tiempo en que Dios se va a llevar a su iglesia. Entonces está bien, nosotros lo vemos, lo asumimos, pero como iglesia, ¿estamos cumpliendo nuestra parte? ¿Estamos viviendo nosotros lo que Dios quiere? Porque Dios dice: yo los crié, yo los engrandecí, y ellos no me conocen. ¿Por qué dice esto Dios? Porque el pueblo, en ese tiempo, el pueblo había sido bendecido, como dice la palabra, engrandecido, pero el pueblo, cuando tenía problemas, recurría a los dioses ajenos en busca de protección, pidiéndole que los guarde, pidiéndole que los ampare. Y después, ¿qué hacían? Iban a la casa de Dios, a adorarlo a Dios, ofrecerle sacrificio. Y miren lo que dice la palabra. Dice en el versículo 7, dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada de viña y como cabaña en el melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Amén. El pueblo, o sea, Isaías reconoce lo que el pueblo está viviendo y les dice: si no hubiese sido por el amor y la misericordia de Dios que está sobre nosotros, seríamos peores que los que existieron. Seríamos igual que Sodoma y Gomorra. Usted sabe que Sodoma y Gomorra son dos ciudades que Dios las tuvo que destruir por la maldad que había en ellos. Entonces Dios dice: si yo no les hubiese dado amor, si no les hubiese dado misericordia, ustedes serían peor que ellos o igual que ellos. Entonces, y después dice más adelante, en el verso 10 dice: príncipe de Sodoma, oí palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, y el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y en el verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Usted fíjese que Dios dice, a mí no me seduce que vengan a la iglesia, que se reúnan, que me canten, que me adoren, que me glorifiquen, que me traigan ofrenda. A mí eso no me agrada porque yo conozco la vida que están llevando. Porque muchas personas de esas que vienen y me adoran y me glorifican y traen, tienen una doble vida. Están haciendo cosas que a mí no me agradan. Pero Dios dice, bueno, pero ¿sabes qué? Anda, hacé las cosas como tienen que ser y vení y pongámonos a cuenta. Y si vos querés y me escuchás, vas a ser bendecido. Y si vos querés seguir en la tuya y no me haces caso, yo se lo estoy traduciendo, versión Alaní, vos vas a pagar las consecuencias. Hermano, nosotros necesitamos tener a cuenta qué es lo que estoy haciendo con mi vida, cómo estoy viviendo. ¿Me sirve de algo que yo me congregue o que yo predique o que yo diga esto, haga aquello? Si realmente en el otro momento de mi vida, cuando no estoy delante de la congregación, cuando no estoy haciendo las cosas para Dios, no estoy en la iglesia, soy otra persona totalmente contraria. ¿Y sabe por qué le decía al principio que yo me incluyo, que muchas veces se mal enseñó a las personas? Porque a veces, como decimos comúnmente, queremos ser más buenos que Dios. Y hay personas que no están haciendo las cosas bien como corresponde. Y nosotros, en lugar de exhortarlos, en lugar de corregirlo, nosotros le decimos, no, está bien, Dios sabe, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios sabe, vos venís a la iglesia y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar esto y Dios va a cumplir tu sueño. Entonces la persona dice, bueno, no me cuesta nada, sigo yendo a la iglesia y sigo viviendo como vivo, porque total, Dios me ama, Dios es bueno, Dios me quiere tener con Él, Dios quiere que juegue para su equipo. Empieza a manejar esos conceptos y la persona se adaptó a esa vida y no cambia. Y sabe una cosa, muchas veces hay gente en los púlpitos alabando a Dios, predicando, haciendo cosas para Dios, que tiene una doble vida, que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y es por esa razón que hoy en día estamos viendo que muchas veces oramos y le pedimos a Dios y no hay cambios. ¿Cuántas veces, hace más de un año y pico que estamos con esta pandemia?
que nos tiene encerrados en nuestros hogares, que no nos deja hacer reuniones prácticamente con libertad, porque si te dejan hacer reuniones para tantas personas y que tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro, y si no, no lo podés hacer, y si no tenés un espacio grande, no podés congregar gente, y uno dice, y bueno, busquemos la vacuna, estamos buscando otros dioses. Yo no digo que no hay que vacunarse, no soy antivacuna, no digo, pero primero vivamos como Dios quiere y después Dios se va a encargar de hacer con nosotros lo que tenga que hacer, porque Dios quiere usar tu vida, Dios quiere. Lo primero que nosotros tenemos que entender cuando conocemos al Señor es que Dios nos escogió para que le sirvamos. Y servirle a Dios no es cantar en un púlpito, no es predicar en un púlpito. Servir a Dios es vivir como Dios quiere, lo he dicho muchas veces. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos verdaderamente gente genuina, gente transparente, que la gente vea en nosotros una vida sana, una vida, no te digo la perfección caminando, pero sí gente que tiene principios, que es honesta, que es sincera, que no va por interés, no va buscando los beneficios. Yo hablaba la vez pasada con una persona y me decía de la gente de la cárcel, y porque ya muchos saben, muchos dicen, no, la gente se mete en los pabellones evangélicos, en las cárceles, porque la pasa bien, y hay muchos que sí, que se meten por esa... Pero hay muchos que se metieron en un pabellón evangélico, cambiaron de vida y son un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en una persona. Pero Dios, tenemos que saber una cosa, los que conocemos a Dios tenemos que saber esto, que Dios siempre respeta la voluntad del hombre. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, vengan, pongámonos a cuenta, y si ustedes me escuchan, y si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Es muy importante entender eso. No le enseñemos a la gente a buscar la prosperidad, a buscar el auto nuevo, la casa nueva, la pareja, la salud. No, búsquelo a Dios. Conozca a Dios primeramente. ¿Y cómo lo va a conocer a Dios? Orando, leyendo la Biblia, pidiéndole a sus pastores que le enseñen. Y si tiene un pastor que no es dedicado a enseñarle, no es su pastor. Porque el pastor tiene la obligación de enseñarle a la gente, de abrirle el entendimiento. Dios va a usar su vida, la vida del pastor, para abrirle el entendimiento a la gente y hacerle comprender cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Nosotros debemos predicar. Jesús, cuando antes de ser elevado al cielo, le dijo a sus discípulos que prediquen arrepentimiento y perdón. No le dijo prediquen sanidad, prosperidad, liberación, restauración. No, le dijo prediquen arrepentimiento, porque sabe una cosa, todo comienza ahí. Si yo me arrepiento de todo corazón, Dios me perdona. Y si yo escucho la voz de Dios, Dios me va a guiar a toda la verdad. No hay otro secreto, no hay otra fórmula. Si yo no me arrepiento, la palabra de Dios dice, San Juan 9:31, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Y se refiere al pecador que tiene conocimiento de Dios, no al pecador que nunca le hablaron de Jesucristo. Yo como cristiano, si no me arrepiento, delante de los ojos de Dios soy un pecador, no un pecador arrepentido, un pecador. Entonces, yo le puedo pedir a Dios, puedo orar, pero mi oración es en vano.
Y ese es el problema, que mucho pueblo de Dios hoy no está escuchando a Dios, no le está obedeciendo, pero quiere que Dios nos escuche, que Dios nos obedezca, que Dios haga. ¿Por qué? Porque se manejó el concepto de que Dios conoce tus sueños, conoce tus planes, y que Dios quiere darte, quiere concederte tus sueños, Dios quiere concederte tus peticiones. El que te dice eso te está mintiendo. Lo que Dios quiere, que vos y yo nos arrepientamos de nuestros pecados, que nosotros lo escuchemos a Dios, para que Él nos pueda bendecir y pueda hacer con nosotros lo que Él se propuso. Nosotros estamos en este tiempo como el pueblo de Israel. Dios nos sacó del pecado. Dios nos levantó, nos engrandeció. Porque decime la verdad, aquellos que conocemos al Señor hace tiempo, ¿quién daba 2 pesos por vos? La Biblia dice, cuando eras nadie, aún delante de tus propios ojos yo te escogí. Nuestra vida no tenía valor ni para nosotros mismos, sin embargo vinimos al camino del Señor, Dios nos restauró, nos levantó, y hasta por ahí parece que somos famosos. Nos engrandeció. Pero eso no es para que yo ahora me haga llamar, me ponga un rótulo grandote así. No, eso ¿sabe para qué? Para que yo entienda que Dios me ama, Dios me amó desde el principio, tiene planes con mi vida. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esos planes se cumplan en mi vida? Escuchándolo a Dios, buscando que Dios me hable, buscando que Dios me guíe para hacer su voluntad. Y ahí voy a seguir siendo bendecido y de bendición para todos los que me rodean. Oro en mi corazón para que en este tiempo, como iglesia de Jesucristo, empecemos a buscar que Dios nos hable. Empecemos a conocerlo a Dios. Porque si hay algo que Dios está inquietando mi corazón en este tiempo, es la falta de conocimiento que hay en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios que porque le faltó conocimiento, dice el libro de Oseas, en el capítulo 4, porque le faltó conocimiento, el pueblo fue destruido. Y más adelante en el mismo capítulo del libro de Oseas dice, y el pueblo sin entendimiento ciertamente caerá. Si no conocemos a Dios, si no buscamos el conocimiento de Dios en este tiempo, estamos mal. Entonces, para que Dios se glorifique en nuestras vidas, tratemos de oírlo y de obedecerle. Y Él se va a engrandecer aún más de lo que lo hizo. Que Dios te bendiga. Cerrá tus ojos allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con cada una de las personas, Señor, que están unidas con nosotros a través de este video. Señor, abrimos nuestro corazón y, como dice el Salmo, escudriñalo, Dios, y si hay caminos de perversidad, arráncalos y enséñanos a caminar en tus veredas. Padre, te pedimos perdón si te hemos desobedecido, si no hemos reconocido que todo lo que somos, todo lo que tenemos, te lo debemos a ti. Perdónanos si no hemos cumplido nuestra parte en el pacto que hicimos contigo. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón. Perdona todas nuestras ofensas. Enséñanos a escucharte. Ayúdanos a obedecerte y a poner por obra toda tu palabra conforme a tu divina voluntad. Señor, creemos que para vos nada es imposible. Señor, yo creo que vos podés cambiar esta situación, esta realidad en un abrir y cerrar de ojos. Pero necesitas que el hombre reconozca y se arrepienta. Por eso te pedimos que nos alcances la gracia, la sabiduría, para llegar a los corazones de aquellos que no te conocen y hacerles entender que hay un solo camino.
arrepentirse, para ser perdonados y para ser bendecidos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que haga resplandecer su gloria sobre tu vida y sobre toda tu casa. Pero no lo dudes, no te conformes con decir, no, pero yo hace 20 años que voy a la iglesia. Siempre tenemos algo de que arrepentirnos, siempre nos equivocamos, siempre hacemos las cosas mal. Y si nos envanecemos, vamos a empezar a creer que los demás están equivocados y nosotros no. Y eso nos va a arrastrar a la hecatombe. Por eso, para evitar esos problemas, volvámonos a Dios de todo corazón. Que Dios los bendiga.